Hola a todos y todas. Bienvenidos nuevamente a tu canal Energía Sin Fronteras. Vamos en esta oportunidad ya a dejar de un lado el módulo de transformadores y vamos a pasar ahora al módulo de fundamentos de interruptores. Te habla tu instructor Juan Bracho, ingeniero electricista. Comenzamos. ¿Qué veremos en este episodio? Fundamentos de los interruptores. Este módulo está dedicado a los principios básicos de los interruptores. Una vez que dominemos estos principios, continuaremos con otros módulos que se enfocarán a los tipos específicos de interruptores. ¿Qué es un interruptor? Las definiciones varían según la fuente de la definición. Por ejemplo, la normativa NEMA indica que un interruptor se define en los estándares NEMA como un dispositivo diseñado para abrir y cerrar un circuito por medios no automáticos y para abrir el circuito automáticamente en una sobrecarga de corriente predeterminada sin sufrir daños, cuando se aplica dentro de sus valores de operación o especificaciones. Mientras que para la norma ANSI, un interruptor se define como un dispositivo de conmutación mecánico que puede cerrar un circuito eléctrico, llevar la corriente e interrumpir corrientes eléctricas en condiciones normales de circuito. Puede también cerrar un circuito y sostener la corriente durante un tiempo especificado e interrumpir corrientes en condiciones anormales de circuito, especificadas como es el caso de un cortocircuito. La premisa es la misma para ambas definiciones y ambas son precisas, pero la redacción es bastante diferente. Lo mismo es cierto con los muchos tipos de interruptores. Su propósito general es el mismo, pero existen también numerosas diferencias significativas. El interruptor puede ser aplicado como un elemento individual en su propio gabinete o bien se puede utilizar en combinación con una amplia gama de otros equipos en un gabinete común, como por ejemplo centros de carga, tableros, switchboard, etcétera. Independientemente de dónde y cómo se aplica, pronto nos daremos cuenta que el interruptor desempeña una función esencial en la distribución y uso de la energía eléctrica. Características. Desde una perspectiva muy general, todos los interruptores tienen las siguientes características comunes de diseño y función: marcos, contactos y mecanismos de operación, unidad de disparo, método de extinción de arco, método de montaje, cumplimiento con estándares específicos. Las cuatro primeras características son componentes del interruptor que se pueden observar en la figura abajo. Veamos cada componente de manera separada. Aquí podemos ver marco. Internamente podemos observar el mecanismo de operación y los contactos. El método de extinción de arco se encuentra internamente, digamos, añadido a los contactos, barra de disparo, terminales de conexión. Esto es más o menos los componentes característicos de un interruptor. El marco rígido del interruptor proporciona un método a través del cual se pueden montar y mantener en su lugar todos los componentes requeridos, asegurando la operación apropiada del interruptor. El marco ofrece rigidez y resistencia que se requieren para manejar exitosamente el proceso de interrupción y lograr la capacidad interruptiva deseada. La fuerza mecánica del marco debe ser suficiente para resistir las fuerzas creadas por el cuadrado de la intensidad y cuadrado, que podrían ser muy importantes y potencialmente destructivas. El marco ofrece, como lo vemos acá, aislamiento de la trayectoria de la corriente, ofreciendo protección al personal cerca del equipo durante la operación. Desempeña también una función esencial en la capacidad de interrupción para cumplir con los estándares aplicables. Marco metálico. Los interruptores con marco metálico son ensamblados a partir de partes metálicas precisas, atornilladas y juntas soldadas para formar el marco como tal. La mayoría de los interruptores de baja tensión más antiguos y de los interruptores de media tensión actuales son de marco metálico. Históricamente, todos estos interruptores, tanto arriba como abajo, de 600 voltios, es decir, tanto en baja como en media tensión, se han conocido como interruptores de marco metálico. El diseño de marco metálico sigue siendo utilizado para tensiones más elevadas, es decir, en media tensión. Esto es lo que se conoce como marco metálico.
Material aislante moldeado. Los marcos de material aislante moldeado se elaboran de un material aislante resistente, por ejemplo, vidrio o poliéster, o bien resinas compuestas con termoendurecimiento. Los tamaños varían según el amperaje de operación del interruptor. Los marcos de material aislante moldeado están asociados normalmente con interruptores de caja moldeada de baja tensión. Debido a los avances de los materiales y la tecnología, estamos viendo ahora interruptores en caja aislada moldeada a 600 volts y mayores. Contactos y mecanismos de operación. Los contactos de un interruptor proporcionan un método para conectar el circuito al sistema. Ofrecen también un método para aislar una parte del circuito del resto del sistema. Podemos ver acá internamente, normalmente en todos los interruptores, obviamente a lo interno es que van a tener lo que son los contactos y todo el sistema de extinción del arco eléctrico. Un juego de contactos contiene un contacto fijo y un contacto móvil. Conforme un interruptor abre y cierra, el contacto fijo se mantiene en su posición, mientras que el contacto móvil es el que se desplaza para cerrar o abrir el circuito. En conclusión, los contactos desempeñan una función sencilla, que es abrir y cerrar. Este interruptor de alumbrado residencial típico contiene un juego de contactos. Vemos acá, tenemos un interruptor de alumbrado muy sencillo, donde tenemos acá, si vemos la fuente de alimentación, tenemos un neutro que va a la carga y la fase o la línea viva activa es la que va a llegar al interruptor a través de sus contactos para luego llegar exclusivamente a la carga. Cuando el propietario enciende la luz, técnicamente está manipulando el mecanismo de operación. El contacto móvil es el mecanismo de operación. En el mecanismo de operación crea un circuito con el contacto fijo y se establece el circuito. La electricidad fluye hacia el elemento luminoso y la luz se enciende. Cuando el propietario apaga la luz, el contacto móvil se desplaza y el mecanismo de operación se separa del contacto fijo. El circuito se interrumpe y la electricidad deja de fluir hacia el elemento luminoso y la luz se apaga. Este es un ejemplo bastante apreciativo del funcionamiento de un simple interruptor. Mecanismo de operación. Los interruptores requieren de cierto tipo de mecanismo de operación para abrir y cerrar los contactos. Este mecanismo de operación puede ser mecánico o bien una combinación mecánica y de electrónica de potencia. Según el tipo de interruptor considerado, el mecanismo de operación puede ser utilizado para abrir y cerrar los contactos manualmente, abrir y cerrar los contactos remotamente y abrir los contactos automáticamente. Consideremos un interruptor trifásico básico. Está diseñado de tal manera que los tres juegos de contacto abran o cierren simultáneamente, es decir, al mismo tiempo. Esto requiere que todos los contactos estén unidos de alguna manera. Esta parte del mecanismo puede estar conectada mecánicamente a una manija común. La manija, cuando es operada, desplaza el mecanismo y abre o cierra el interruptor mediante la apertura o cierre de sus contactos. En la realidad, los mecanismos no son tan sencillos como se acaba de describir. Los interruptores, en virtud de su tamaño o de ciertos requisitos estándares, deben ayudar además al desplazamiento del mecanismo para abrir o cerrar los contactos. Aquí tenemos lo que sería normalmente un mecanismo interno de un interruptor, donde está la manija. Internamente tiene unos mecanismos con unos resortes que hacen el desplazamiento del contacto móvil hacia el contacto fijo. Esta ayuda adicional se da en forma de resortes. Los resortes desempeñan una función importante en el funcionamiento preciso de los mecanismos del interruptor. Los resortes están estirados o comprimidos para proporcionar la energía necesaria para ayudar a la apertura o cierre apropiado de los contactos. Existen dos tipos de mecanismos auxiliares de resorte, que es el mecanismo tipo báscula y energía almacenada en dos etapas. Para proporcionar la información de apoyo necesaria, daremos algunos datos sobre estos mecanismos. Fíjense, el mecanismo tipo báscula. Una manija manual en el interruptor es operada para poner el mecanismo en movimiento. La manija es desplazada ya sea para abrir o cerrar el interruptor hasta llegar a un punto en el cual la manija oscila más allá del punto de no retorno y el mecanismo auxiliado por resorte abre o cierra automáticamente el interruptor. Este mecanismo tipo bácula se conoce como de conexión, tipo de conexión rápida o de conexión rápida.
lo que significa que la velocidad con la cual se abren o cierran los contactos es independiente de la velocidad con la que se mueve la manija. Se puede considerar como el disparo de una pistola, que el gatillo sea jalado rápida o lentamente, no cambia la velocidad con la cual la bala sale del cañón. Este es más o menos el mecanismo tipo báscula. Tenemos también mecanismo de energía almacenada en dos etapas. Se puede utilizar un operador de motor para operar la manija automáticamente en lugar de una operación manual. El diseño es tal que el interruptor se dispara cuando se requiere, aun cuando la manija manual se encuentra en la posición de conexión cerrada. Fijemos aquí, donde se utiliza una manija de carga, un sistema de resorte para cargar mecánicamente a través de un resorte el interruptor y este quede listo para poder operar en el sentido de poder cerrar o abrir el interruptor cuando se requiera. El mecanismo de energía almacenada en dos etapas se utiliza cuando se requiere de mucha energía para cerrar el interruptor y cuando se requiere de un cierre rápido. El proceso de energía almacenada en dos etapas es para cargar el resorte de cierre y liberar la energía para cerrar el interruptor. Utiliza resortes de apertura y cierre separados. Es importante porque permite que el resorte de cierre, sea cargado independientemente del proceso de apertura. Esto permite un ciclo de trabajo abierto, cerrado, abierto. El resorte de cierre puede ser cargado o recargado manualmente a través de una manija o cargar bien eléctricamente a través de un motor. A través de esta manija de carga, como lo mencioné anteriormente, él se puede cargar, pero hay muchos modelos de interruptores que vienen con un motor eléctrico, aquí la vemos, carga de motor de resorte, un motor eléctrico que es el que se encarga de mantener el resorte siempre cargado para que esté en condiciones de poder aperturar o cerrar el interruptor. El motor puede ser operado a distancia, permitiendo una seguridad máxima para el operador. Píldora informativa. Aquí les dejo esta pequeña tabla donde podemos ver el método de extinción de arco eléctrico a través de alargamiento de arco, aire comprimido, vacío en gas SFC. Este es el tipo de método de extinción de arco que suelen, digamos, los interruptores a nivel de baja o media tensión. Internamente, sus contactos están diseñados para que el arco eléctrico sea, digamos, sea extinguido y no se prolongue ese arco eléctrico. Para ello se utilizan distintos métodos, como los podemos apreciar acá. Por ejemplo, si vemos el método de vacío, aquí tenemos el principio de funcionamiento. En ausencia de medio de conductor, el arco se extingue al pasar la corriente por cero. Se utiliza en interruptores de media tensión o disyuntores de vacío para niveles de media tensión. Otro ejemplo tenemos acá, por ejemplo, en gas SF6. Gas SF6 es un gas que es altamente aislante, se encuentra encapsulado dentro de unos contactos en un interruptor de media tensión, de manera que cuando se abren esos contactos y se produce un arco eléctrico por la apertura de los contactos, este se extingue rápidamente por el gran medio aislante que ofrece el gas SF6. Utilizan interruptores de alta y media tensión, como lo vemos acá. Y así, de esta manera, pueden visualizar y estudiar los distintos tipos de métodos, principios de funcionamiento, aplicación típica y nivel de tensión requerido. Bueno, compañeros y compañeras, hemos llegado al final de este episodio. Espero haya sido de su agrado. No olvides, por favor, dar un like, suscribirse y compartir este canal. Muchas gracias.